Salmos 130, 1 al 4, dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Porque en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre nuestro, queremos acercarnos de nuevo ante tu presencia, conscientes de nuestra debilidad, nuestra necesidad de ti. Oh Señor, tú en esta tarde hables por tu palabra a nuestras conciencias, a nuestros corazones. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre, tú obres en medio de esta iglesia una mayor santidad, y tú obres en aquellos entre nosotros que no te conocen. Señor, quebranta los corazones. Tu Espíritu Santo quite los corazones de piedra que haya aquí y ponga corazones de carne. Oh Señor, podamos ver tu salvación en otras muchas almas aquí en Málaga. Ten misericordia, te lo suplicamos, para tu gloria, el avance de tu reino. Por Cristo nuestro Señor y Salvador. Y en su nombre te suplicamos también, tú me ayudes, Señor, en la predicación de tu palabra, me guíes. En el nombre de tu amado Hijo te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. En los primeros dos versículos de este Salmo 130, el salmista clama a Dios con el deseo de que le muestre su misericordia. Dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Estén atentos a la voz de mi súplica. Luego reconoce con gran temor la santidad y justicia de Dios, pues dice el versículo 3, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Porque Dios es perfectamente santo, puro, sin pecado. Dice la Escritura que Dios es muy limpio de ojos, que no puede ver el pecado. Sí, Dios sabe que hay pecado, y Dios lo ve, claro. Se refiere a que Dios no tolera el pecado, y le da igual el pecado. No. Si mirares a los pecados, dice, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Nadie. David pedía a Dios misericordia, según se cree, este es un salmo de David. Pedía a Dios misericordia sin olvidarse en ningún momento de que en él aún había pecado, sabiendo además que Dios conocía a la perfección dicho pecado. Sin embargo, David halla consuelo en algo que él sabía que era seguro e inmutable. Igual que Dios es perfectamente santo, puro, muy limpio de ojos, Dios es también un Dios perdonador. Es un Dios perdonador, misericordioso y perdonador. Dice el versículo 4, pero en ti hay perdón. ¿Cómo se puede mantener a alguien delante de Dios si Dios lo perdona? En ti hay perdón para que sea reverenciado. En este texto el Señor se nos revela como un Dios perdonador. Y mi propósito en esta tarde es dirigirme a todos los que estamos aquí, sean creyentes o no creyentes, a todos los que están aquí. ¿Y para qué? Para que conozcamos algo más acerca del perdón de Dios y su disposición perdonadora. Si eres de los que no han creído en Cristo, espero que este conocimiento lo use el Espíritu Santo para llevarte humillado y arrepentido a los pies del Señor Jesucristo y creas en Él, quien es el único que puede perdonar tus pecados. Solo Cristo, no ninguna otra persona, ningún otro ser, ni tú mismo. Es Cristo, es el Señor Jesucristo quien puede perdonar tus pecados. Si eres de los que forman parte de la familia de Dios,
Espero, mi querido hermano, que el conocimiento acerca del perdón divino te lleve a odiar más el pecado, a apartarte más de él, a pedir perdón a tu Padre Celestial. Así que lo que voy a traer en esta tarde es para todos nosotros. Nadie se escapa. Veamos, en primer lugar, la naturaleza del perdón divino. ¿Qué es en sí el perdón de Dios? Bueno, cuando hablamos del perdón de Dios, del hecho de que Dios es perdonador, obviamente estamos dando varias cosas por sentado. Por un lado, estamos dando por sentado que existe el pecado. Si Dios perdona algo es porque hay algo malo. Eso malo es el pecado. Si creemos que Dios perdona, entonces creemos que hay tal cosa como el pecado. Si no hubiera pecado, pues no habría nada que perdonar. El pecado es real, existe. Por otro lado, si creemos que el pecado existe, entonces también creemos que existe una ley suprema, la cual puede ser infringida. De ahí el pecado. El pecado es infracción de la ley. Y si creemos esto, creemos también algo más, que tiene que haber un ser supremo que haya dado esa ley. Claro, la ley moral, una ley moral, no surge así como así, ¿no? Hay un ser supremo que ha dado esa ley, a quien se le debe sumisión obediente y a quien todos hemos de dar cuenta de nuestros hechos. Un ser perfecto que ha dado una ley moral buena, justa, perfecta. Ese es Dios. Es Dios. Vamos a ver una breve descripción del pecado. Obviamente, este ser supremo es Dios, el Rey del universo. Esta ley es su santa ley revelada en su palabra. Aquellos que infringen su ley somos nosotros, es el ser humano. No estamos pensando en los animales, ¿no? Los animales no son seres creados a la imagen de Dios, no tienen alma, aunque algunos piensen que tienen alma, pero realmente no tienen alma. Estamos refiriéndonos a los seres humanos, que somos los que infringimos la ley de Dios. Y tal infracción se llama pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Por otro lado, la palabra de Dios nos enseña que todos nacemos pecadores. Todos nacemos pecadores. No es lo que dice este mundo, que todos nacemos buenos, esto es lo que dice el mundo, que nacemos buenos y es la sociedad quien nos hace malos. Los que nos rodean son los que nos hacen malos. Claro, si tiráramos del hilo hacia atrás, ¿quién hizo malo a los primeros que estuvieron aquí? Bueno, el diablo, ¿no? Dirían, Satanás. Pero es que no es así, no es así. No es que nacemos buenos y nos volvemos malos. No. Nacemos ya malos. Nacemos pecadores. A ninguno de nosotros se nos tiene que enseñar a hacer lo malo. Nacemos con una indisposición innata contra todo lo que tenga que ver con Dios y su ley. Y nacemos con una disposición innata hacia todo lo malo, hacia todo lo contrario a esa ley. La palabra de Dios dice claramente en Romanos 3:12, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20, dice, no hay hombre que siempre haga el bien y nunca peque. No hay ninguno. No hay ninguno que nunca peque. Todos desde nuestro nacimiento tenemos la tendencia natural a omitir lo que la ley de Dios nos manda y a hacer lo que nos prohíbe. Pues bien, esto es el pecado. No hacer lo que Dios nos manda hacer, pecado de omisión, y hacer lo que Dios nos prohíbe, pecado de comisión. Y esto no es algo que se manifiesta únicamente por medio de acciones externas, sino principalmente por medio de inclinaciones pecaminosas internas contrarias a la ley de Dios. Eso también es pecado.
No, pues si yo no hago nada y me quedo quieto, ¿no? Me voy a un monasterio, ¿no? Al monte, y no hago nada, no tengo contacto con nadie, ya no peco. No, esto no es así. Eso no es así. También hay pecado en nuestros pensamientos, inclinaciones, y nuestro amor al Señor no es como debería ser, etcétera, etcétera. Por eso Cristo dijo en una ocasión en Marcos capítulo 7, versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, etcétera, etcétera. Mateo 5:28 dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró, ya pecó con ella en su corazón. Muchos piensan que el pecado es solo lo que se hace o se deja de hacer en acciones externas, en cosas que se hacen o se dejan de hacer. Los tales están muy equivocados. La ley de Dios también se puede transgredir en nuestro interior, y sin que nadie se entere. Podemos llegar a pecar contra el Señor. Y de hecho, yo creo que esto ocurre con más frecuencia de lo que pensamos. Y esas transgresiones son reales. Y es pecado también contra Dios. Es que nadie se ha enterado. No, nadie se ha enterado, pero tú has pecado contra la ley de Dios. Tus pensamientos, tus motivaciones, tus intenciones en tu corazón. Vamos a ver a continuación la importancia de nuestra conciencia. El pecado, además, trae un sentido de culpa cuando la conciencia nos habla. Si nuestra conciencia no nos acusa, ciertamente no habrá ningún sentido o ningún sentimiento de culpa, aunque realmente se haya transgredido la ley divina. Pero nuestra conciencia no nos acusa y nosotros tan tranquilos. Pero, desde luego, para que la acusación de nuestra conciencia sea válida, debe haberse pecado. Y aquí también sucede. Hay algunas personas que tienen una conciencia más sensible, por así decirlo, y piensan que han hecho algo malo cuando realmente no lo han hecho. De esto que acabo de decir podemos deducir que hay tres tipos de conciencias. Y ya nuestro hermano José López habló sobre la conciencia, trajo una predicación muy buena, que están grabadas en YouTube y pueden volver a escucharla, sobre la conciencia, ¿no? Pero yo voy a resumir o hablar brevemente acerca de estos tres tipos de conciencias que hay. Por un lado, están los que tienen la conciencia cauterizada, seca, endurecida. Esto es lo que significa endurecida. Tales personas pecan contra el Señor y como si nada, como si no pasara nada. Sus conciencias no les acusan, no creen que estén haciendo algo malo. Esta es la condición de muchos impíos, y aunque es cierto que en ocasiones los incrédulos pueden verse acusados por su conciencia, igual de cierto es que casi nunca le hacen caso. Y hay algunos que pueden llegar a pensar, yo creo que he hecho algo malo. Pero no le dan importancia. Bueno, pues tampoco algo tan grave, y se acuestan y ya está, y a dormir. Como si nada hubiera pasado. En segundo lugar están los que tienen una conciencia demasiado sensible. Estos son los que piensan que cualquier cosa que hacen es pecado. Sus conciencias les están acusando continuamente y por cualquier mínimo detalle. Aunque esto en sí no es malo, a veces puede tener repercusiones negativas, pues si juzgan como pecaminoso o como pecado algo que realmente no lo es, entonces esas personas que tienen la conciencia más sensibles, si ven a otros cometiendo tales cosas, piensan que esos otros están pecando y los condenan. Esto es una cosa negativa, no debe ser así. Y podrían llegar a acusar a esas otras personas injustamente, porque ellos piensan que eso es pecado. En tercer y último lugar están los que tienen una conciencia equilibrada, una conciencia que es guiada según la sana doctrina, según la palabra de Dios, acusando cuando debe acusar o mostrando aprobación en aquello que Dios aprueba. Hay muchas cosas que Dios aprueba, claro, muchas cosas buenas,
Y nuestra conciencia, si es equilibrada, dirá, no, pero esto agrada al Señor, esto es lo que el Señor quiere, es lícito, es bueno, es sabio, es pertinente. No hay problema en que yo haga eso. Bueno, así es como debe ser nuestra conciencia. Debe ser equilibrada, debe estar guiada, controlada por las Santas Escrituras, por la palabra de Dios. Hemos hecho algo, quizá no estamos seguros, si está bien o está mal, ¿dónde tenemos que ir? No a los psicólogos, no a lo que diga mi amiguito o mi compañero del trabajo o del colegio, a la palabra de Dios. Hay que ir a las Escrituras. Dios nos ha dado la conciencia como un mecanismo para avisarnos de lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, la norma o el patrón que debe seguir ese mecanismo está prescrito en la ley divina. Y la conciencia debe ser guiada por la ley de Dios. Cuando no se usa esa norma, podemos estar pecando sin ser conscientes de ello. Ahora bien, ¿significa eso que si caemos en algún pecado y no sabíamos que eso era pecado, entonces somos inocentes? Esta es una pregunta importante. Es decir, si cometemos algún pecado, pero yo no sabía que eso era pecado, ¿soy culpable o inocente? Vamos a ir a las Escrituras. Levítico capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra de Dios: si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, sigue diciendo, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Pero es que además esto lo vemos en la ley civil, aquí, en nuestro país, en España. Si alguien conduce un coche, infringe las normas de circulación, y va por una vía, y entra en una calle, y va tan tranquilo, con su coche, y lo para la policía, oiga, ¿dónde va usted? No, perdón, voy por aquí, voy a una velocidad suave, tranquila. No, pero es que usted está entrando en dirección prohibida. Ese no es el sentido de esta calle. Usted tiene que circular en la dirección contraria. Señor policía, no lo sabía. Es que no lo sabía, no me da cuenta, no he visto señal, no lo sabía. Muy bien. Usted tiene la responsabilidad de asegurarse cuando entra en una calle, en una carretera, si esa es la dirección correcta. Como usted iba en una dirección incorrecta, yo le tengo que multar. Le tengo que poner una multa. ¿Y qué le decimos al policía? Nada. A pagar la multa. Claro. Uno no sabía que eso era pecado, que eso estaba mal, pero lo hizo, es culpable. Dios ha dado una ley y en su misericordia también nos ha dado una conciencia, la cual nos ayuda a darnos cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, no debemos hacer uso de la conciencia para delimitar lo que es o no es pecado. La conciencia no es la que dicta lo que es, lo que está bien o lo que está mal. La conciencia es la que nos avisa, es distinto. La conciencia no es la que nos dicta, o sea, la que dice, esto está bien, esto está mal. No, es la que nos avisa. Es lo que nos dice, oye, que eso no es conforme a la palabra de Dios. Oye, eso sí, eso es bíblico, es correcto. Esa es la conciencia. Para delimitar lo que es o no es pecado, hay que usar la palabra de Dios. Y digo esto porque muchas personas actúan de esta manera, incluso algunos que dicen ser creyentes. Si mi conciencia no me acusa, si no siento que eso esté mal, entonces no es pecado. Eso no es así. Eso no es correcto, no es una forma de pensar correcta.
El Señor nos ha dado su santa ley para que se cumpla, no para que cada uno haga lo que le parezca. Y aquel que no la cumple en cualquiera de sus demandas debe saber que se hace culpable de haber quebrantado todas las demandas de esa ley y debe padecer el castigo por su transgresión, aunque haya transgredido un solo punto de la ley. Texto conocido por nosotros, Santiago capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ay, ¿esto por qué? Pues si yo solo transgredí un punto, ¿me hace culpable de todo? Pues la Biblia nos responde. Da la explicación, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago nos viene a decir que los que cometen un pecado se sentarán en el mismo banquillo de los acusados que los que cometan 50 pecados. Si no se arrepienten de ellos, claro. Es importante que entendamos todo lo que acabo de decir hasta ahora para comprender, para entender la naturaleza del perdón de Dios. El Espíritu Santo usa las Santas Escrituras, la ley divina, para mostrarle al hombre su pecado, pero al mismo tiempo mueve su conciencia para acusar al pecador y hacerle ver su maldad. Usa las Escrituras para decirle esto está bien o esto está mal, lo que tú has hecho es pecado, esto no está bien, pero al mismo tiempo obra en su conciencia, para que esa persona realmente sea consciente y se dé cuenta. No es solo que se lo ponen delante, no, es que dice, eso se aplica a mí. Es verdad, yo he pecado. Eso que dice ahí la palabra de Dios, que yo no debo hacer, es verdad, yo lo he hecho, he pecado contra Dios. ¿Entendéis? Así obra el Señor en el corazón del hombre, de tal modo que éste, al obrar el Espíritu Santo en ese corazón, esa persona se arrepiente de sus pecados, se arrepiente verdaderamente de sus pecados, cree, confía en el Señor Jesucristo como su Salvador, y entonces es que Dios le perdona. Entonces, después, Dios le perdona. Bueno, esto es muy importante. Hay algunos que piensan que al final de la historia, Dios va a perdonar a todo el mundo. Hay gente que piensa esto. Creen en lo que se ha llamado una salvación universal. Y a fin de cuentas, Dios, como es un Dios perdonador, ¿no?, y es un Dios de amor, pues va a perdonar a todo el mundo. A todo ser humano, de toda la historia. Se haya arrepentido o no se haya arrepentido, haya creído en Cristo o no haya creído en Cristo, Dios va a perdonar a todo el mundo. Esto es un grave error. Esto no es bíblico, esa enseñanza no es bíblica. El perdón del Señor no es algo que se otorga así porque sí, sin que el hombre sea consciente de su maldad, sin que el hombre sea consciente de nada. Y Dios, ¡pum!, perdona. No. Yo me pregunto, ¿cómo puede haber personas que digan ser creyentes? ¿Cómo puede haber personas que digan ser creyentes y nunca hayan sido conscientes de su pecado? Esto no es posible. ¿Cómo puede haber una persona que diga, yo soy creyente porque un día levanté la mano, acepté a Cristo, dije, creo en el Señor Jesucristo, y dijo esas palabras? Oye, pero tú fuiste convencido de pecado, reconociste que pecaste contra Dios, que eres un pecador, que mereces el infierno. Bueno, pues, no sé, sí, no, bueno, nadie es perfecto, ¿no?
No es posible. ¿Cómo es posible que una persona diga ser creyente y su conciencia nunca le haya acusado de pecado? Es una contradicción. No es posible. Esa persona se está engañando a sí misma y no es un verdadero creyente. Esto no es algo que yo me estoy inventando. Es la enseñanza de las Escrituras, de la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Y Dios perdona el pecado. Y perdona los que son conscientes de sus pecados. Y reconocen sus pecados. Y se arrepienten de sus pecados. Si no se arrepienten, ¿qué va a perdonar Dios? Ahora, cuando Dios obra en el corazón de una persona, ésta en verdad se humilla, con una conciencia dolorida por su pecado. Se arrepiente de su maldad y cree de todo corazón en Cristo como su Salvador. Y entiende esa persona, yo no puedo salvarme por mí misma, porque soy un pecador. Necesito el perdón de Dios. Merezco la condenación eterna. ¿Quién puede salvarme? ¿Otros hombres? Pero si los otros hombres son pecadores también, como yo. ¿Cómo me va a salvar otro hombre? Y el Espíritu Santo obra en esa persona y le lleva a ver no solo su pecado, sino la necesidad de un Salvador. Y le lleva a ver el Señor por su palabra que solo Cristo perdona. Solo en Cristo hay salvación. En el Señor Jesucristo. Esa persona ve su maldad, cree en el Señor Jesucristo como su Salvador, como aquel que ha pagado el castigo que esa persona merece por su pecado. Y es así como Dios perdona a un pecador. Es así como el Señor perdona por Cristo. Lo limpia en la sangre de Cristo, le quita la culpa y le libra de las consecuencias eternas de su pecado. Es el perdón de Dios. ¿Sabéis que Judas Iscariote, el que entregó al Señor Jesucristo, ¿sabéis que se arrepintió del mal que hizo? Sí. Se dolió por el mal y se arrepintió de haber entregado al Señor, claro. Pero no fue perdonado por Dios. ¿Sabéis por qué? Porque Judas no fue al Señor Jesucristo en fe y arrepentimiento. No creyó verdaderamente en Cristo. A ver si Dios me perdona por las lágrimas que yo he hecho. O mira, me voy a suicidar. Entonces, como yo me estoy tan triste y tan dolorido y tan arrepentido, pues Dios me va a perdonar. No. Para que Dios te perdone, tú tienes que poner tu fe, creer verdaderamente, confiar. ¿Sabes lo que es esto? Confiar que serás perdonado por Jesucristo, porque el Señor Jesucristo sufrió por ti, si tú confías en Él. Si crees verdaderamente en Cristo. El Señor te perdonará. Vamos a ver en segundo lugar las evidencias de que Dios es pronto en perdonar. Dios es pronto en perdonar. Primera evidencia, si consideramos el hecho de que Dios es el juez supremo y al mismo tiempo el que ha entregado a Cristo, su amado Hijo, por pecadores, entonces podremos ver que Dios es pronto en perdonar. Él es el juez, pero Él también entregó al Señor Jesucristo. Dio el camino para ser librado, para ser perdonado, para ser salvo.
cuando uno considera el hecho de que Dios es infinitamente santo y justo y que no tendrá por inocente al malvado, uno es llevado a ver que Dios odia el pecado con todo su ser. Dios odia el pecado. Nadie podrá permanecer delante de Él si no se arrepiente de sus pecados, etc. El Señor, por su santidad, no puede hallar deleite alguno en todo aquello que vaya en contra de su santa ley. Dios se aira contra el pecado, pero no solo contra el pecado, sino también contra el pecador. Espera. A mí me han dicho que Dios no se enfada contra el pecador, sino contra el pecado solamente. La palabra de Dios nos dice en el Salmo capítulo 7, versículo 11, que Dios es juez justo. Mirad lo que sigue diciendo. Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. ¿Conocías tú este versículo? ¿Lo habías leído alguna vez? Está en el Salmo 7, versículo 11. Dios está airado contra el impío todos los días. No, pero Dios es un Dios de amor. Y sí, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Dice la Biblia, Dios está airado contra el impío todos los días. Su ira no está en contra de su amor, y su amor no está en contra de su ira. Dios está airado. Sí, y en cierto sentido ama también al impío. Está airado contra el impío y lo ama, porque hace salir su sol sobre justos e injustos. Y el Señor es paciente, y no destruye a la humanidad ahora ya, inmediatamente, por causa de su pecado. Él es paciente, manifiesta su amor, en un sentido general, pero dice también que está airado contra el impío. Y todos los días, no una vez al año. Ahora bien, si teniendo esto en mente, consideramos además el hecho de que Dios estuvo dispuesto a enviar a su unigénito Hijo a morir por pecadores, por su eterna salvación, entonces, en una manera inconfundible, uno puede ver la disposición perdonadora de Dios. Cómo Dios tiene esa disposición para perdonar. Él decretó enviar a su amado Hijo Jesucristo para que asumiera una naturaleza humana y muriera en la cruz, en esa cruz ignominiosa, para así hacer propiciación por nuestros pecados, para pagar el castigo que merecemos por nuestros pecados. Todo esto concibió Dios en su eterna e infinita sabiduría. A ningún ángel, y mucho menos a ningún ser humano, se le hubiera ocurrido tal cosa. Tú has pecado, lo has desobedecido, fuera, al infierno, inmediatamente. Pregunto, ¿quién se atrevería a decir que hay mayor evidencia de la disposición perdonadora de Dios que la de haber entregado a su amado Hijo, el deleite de su alma, para así perdonar y salvar a pecadores como tú y como yo? ¿No es eso una muestra de la disposición de Dios para perdonar? En esto que ha hecho el Señor, en esta provisión que ha hecho para la salvación de pecadores, Él ha mostrado que está más dispuesto a perdonar de lo que el pecador está para buscar el perdón. Vamos a ver, en segundo lugar, la disposición perdonadora de Dios es dada a conocer por medio de sus muchas declaraciones en las Escrituras, no solo por el hecho de haber enviado a su Hijo, sino por las muchas declaraciones que vemos en la palabra de Dios, que son la expresión de su voluntad, ¿no? que la Escritura es la expresión de su voluntad. Hay muchos pasajes en las Escrituras en los que Dios llama a los pecadores a buscar el perdón de sus pecados. Y Dios no solo envió al Señor Jesucristo, sino que los llama, le hace un llamamiento explícito. Dios mismo, siendo Él el ofendido, toma la iniciativa para reconciliarse con el hombre. Él mismo, sin que nadie le diga nada,
exhorta a los pecadores a venir a Él a pedirle perdón por todos sus pecados para perdonarles y salvarles. No es que el Señor proveyó de un medio, de un camino de salvación y Dios se queda esperando y dice, bueno, pues allá ellos, que busquen y que ellos vean cómo van a ser salvos. No. El Señor ha dado una revelación, habla en su palabra, hace un llamamiento en su palabra. Vemos entonces en esto que en verdad Dios se deleita en perdonar. Por ejemplo, uno de estos pasajes, 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, dice, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es el ruego que yo te hago a ti esta tarde. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate con tu Creador. Sí, estas palabras salen de labios pecadores, pero yo estoy leyendo en la palabra de Dios. Es 2 Corintios 5:20. Os rogamos en nombre de Cristo, te ruego en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Pensemos una cosa, ¿qué necesidad tiene Dios de reconciliarse con sus enemigos? Piensa esto. ¿Qué necesidad tiene Dios de reconciliarse con sus enemigos? ¿Qué necesidad tiene Dios de personas que no quieren saber nada de Él? ¿Para qué necesita a seres que si le buscan, muchas veces le buscan como un producto de mercado o como un genio de la lámpara para darme lo que yo quiero, lo que me gusta, lo que yo quiero? ¿Qué necesidad tiene Dios de buscar, de llamar a esas personas a reconciliarse con Él? Ninguna. Pero ¿qué leemos en este pasaje? El pasaje que hemos leído, el versículo que hemos leído, que Dios mismo llama a los pecadores a reconciliarse con Él. Hermanos, cuán misericordioso es Dios, infinitamente misericordioso. El Rey del universo, creador de todo, en vez de enviar a sus ángeles para ejecutarnos a todos y enviarnos al infierno para siempre, ya y ahora, Él envía más bien a embajadores que nos ofrecen paz con Él, por medio del perdón comprado con la sangre del Señor Jesucristo. Cuando alguien nos hace algo malo, cuando alguien te hace algo malo a ti, o me hace algo malo a mí, ¿qué es lo que generalmente solemos pensar primero? Bueno, como me ha hecho algo malo, voy a ir a hablar con esa persona y mostrarle, mira, tú has hecho algo malo, yo creo que tú deberías pedirme perdón porque has pecado y has hecho esto malo y me has hecho esto mal, aquí, 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 y deberíamos reconciliarnos. No es eso, tristemente, lo que generalmente pensamos. No es eso. Me han hecho algo malo, ahora yo voy a por él. Esto es muy triste. No es esa la actitud que debemos tener, hermanos. Porque no es esa la actitud que tuvo nuestro Padre Celestial, que tiene nuestro Padre Celestial. El Señor manda embajadores para que nos reconciliemos con Él. También en la Escritura encontramos amenazas unidas a manifestaciones de misericordia y perdón. Dice en Proverbio 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esas amenazas que el Señor pone ahí es para nuestro bien, para que no encubramos nuestro pecado. Pero es que además nos dice lo que pasará si no encubrimos nuestro pecado. Dice, el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y esta misma promesa es ratificada por otra que encontramos en Primera de Juan, en el Nuevo Testamento, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que dice, si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Os habéis dado cuenta que dice sí condicional? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que confesar nuestros pecados. Pero qué bueno y misericordioso es que el Señor pone esto, ha dejado esto por escrito, en su palabra. Él quiere que nos reconciliemos con Él, que le pidamos perdón. En otros pasajes vemos a Dios pronunciando amenazas contra los impíos, pero todo con tal de que vengan a Él para perdonarlos. A veces encontramos invitaciones suyas para que los pecadores vayan a Él, pero estas mismas invitaciones van acompañadas de amenazas. Amenazas que lo que hacen es infundir temor en el corazón de los pecadores para así llevarles a ver su gran necesidad de Cristo y su verdadera condición espiritual. Por ejemplo, en cierta ocasión el Señor le dijo a los fariseos: por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Dios les habla a los pecadores, le estaba hablando a estos pecadores por medio de amenazas. Vais a morir en vuestros pecados. Si no creéis, vais a morir en vuestros pecados. Seréis condenados en el infierno. Pero lo hace con tal de llevarles a ver las consecuencias de sus pecados, les lleva a ver los horrores del infierno para que sepan dónde van a ir si no se acercan a Cristo en arrepentimiento y fe. Para que vayan a Cristo, no sigan ahí en sus pecados. ¿Veis la misericordia del Señor? El Señor podría haber dicho: estos son así de orgullosos, de idólatras, de egoístas, y mira, y cómo los pensamientos que tienen, que me quieren matar. Ahí se quedan. Me callo, me voy, y que se pudran en el infierno. No fue esa la actitud de Cristo. Ahora, mi querido hermano, también nosotros debemos prestar atención a esas amenazas. Es cierto que no van dirigidas a los que ya somos salvos, pero sí que el Señor las usa para preservarnos en sus caminos. Si no mantenemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, moriremos. Oh, pastor, pero se ha enseñado muchas veces que el creyente no puede perder la salvación. El verdadero creyente, sí, claro. Y creemos eso. Eso es lo que enseña la Escritura. La perseverancia de los santos. Aquellos en los que el Señor ha obrado se salvarán, seguro. No se perderán. Pero Dios usa medios. Y para preservar a sus hijos, Dios usa medios, usa su palabra, usa advertencias. Y nosotros tenemos que hacer caso a eso y perseverar en sus caminos, claro. Bueno, otro pasaje que muestra la disposición perdonadora de Dios es aquel en el que manifiesta su gozo en perdonar a un pecador. Dice en Lucas capítulo 15, versículo 7, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hay que entender esto, ¿no? Que ellos piensan que no necesitan arrepentimiento, por 99 que piensan que no necesitan arrepentimiento, ¿vale? En otro pasaje, Dios dice bajo juramento: no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. También en la parábola del hijo pródigo se puede ver que Dios es pronto en perdonar. El padre se encontraba esperando a su hijo cuando éste llegó, y tan pronto como el padre le abraza, le besa muchas veces. Con esta señal, entonces, el padre dio a conocer que en él había perdón, esa disposición para perdonar. Sin duda, esta parábola está mostrando que Dios tiene esa misma actitud y disposición perdonadora que aquel padre del hijo pródigo.
Hay pasajes en los que vemos a Dios razonando con el pecador, por ejemplo en Isaías 1:18, dice la palabra del Señor, voy a leer este versículo, Isaías 1:18, dice la palabra del Señor: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vuestros pecados, si fueren así, serán perdonados. Pero dice, venid luego, los que vienen al Señor. Venid luego. El que no viene, el que no va al Señor, no va a ser perdonado. Sus pecados no van a ser perdonados. Pero hay un pasaje, unos versículos en Oseas, el capítulo 11. Vamos a leer en Oseas, capítulo 11, versículos 8 y 9. Dice, fijaos que dice aquí en Oseas, capítulo 11, versículos 8 y 9. Y aquí vemos como, de una forma clara y emotiva, ¿no? Cuán pronto es el Señor a perdonar. Oseas 11, 8 y 9. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Vemos esta misma compasión en el Señor Jesucristo, el Dios encarnado, cuando predice la destrucción de Jerusalén por haber rechazado al Salvador. Dice en Mateo capítulo 23, versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Dios quiere, tiene esa disposición perdonadora. El problema no está en Dios, el problema está en el hombre, que no quiere ese perdón, no quiere ser perdonado, no quiere reconciliarse con Dios. Qué triste es esto, qué triste. En tercer lugar, vamos a ver que la disposición de Dios para perdonar se ve en que Él es lento en castigar. Aunque todos los atributos de Dios son infinitos y eternos, tal y como Dios mismo es, Él es infinito, eterno, sí hay una diferencia en la manera en que Él manifiesta esos atributos. Ya desde el día en que el hombre cayó en pecado, Dios prometió que vendría un Redentor. El Señor muchas veces retiene su castigo a los pecadores para que su paciencia les conduzca al arrepentimiento. Esto es lo que vemos en Romanos capítulo 2, versículo 4, que dice, hablando a los incrédulos, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Dios retiene el castigo y esto es una muestra de su disposición para perdonar. ¿Por qué hace esto? Porque quieren que se arrepientan. Si Dios te está dando vida y aliento a ti ahora mismo, es para que te arrepientas de tus pecados. Es para que vayas al Señor Jesucristo. También vemos que hay muchos pasajes en la Escritura donde encontramos la frase, Jehová es lento para la ira y grande en misericordia. Lento para la ira y grande en misericordia. Esto se repite en muchos textos del Antiguo Testamento. Ahora, Dios no es lento para la ira porque desconozca algo de aquel que peca contra Él. No es como
en algunos casos judiciales en los que hay individuos quienes siendo culpables, a veces salen absueltos solo porque el fiscal no se preparó bien y no pudo probar la culpabilidad del individuo. Esto ocurre porque en la mente de los jurados o del juez no hay suficiente evidencia para hallar al individuo culpable, porque no son Dios, son hombres. Pero cuando hablamos de Dios, Él no tiene esta imperfección. Por tanto, cuando decimos que Jehová es lento para la ira, no es que Él no está seguro si tú cometiste un pecado o no, si habías hecho algo malo o no. No es eso. Dios sabe perfectamente, lo sabe todo, a la perfección. Él lo hace porque en su misericordia, aun conociendo a la perfección cada uno de tus pecados, te está dando tiempo para que te arrepientas. Te está dando tiempo. El Señor está siendo paciente contigo. Si Dios quisiera derramar su ira justamente contra ti en esta vida, ahora mismo lo podría hacer. ¿Quién se lo va a impedir? ¡Ah, que soy muy joven! Todavía soy muy joven. Bueno, pero eres culpable. Por tus pecados. Pero Él es paciente contigo. ¿Y qué de nosotros, hermanos? ¿Acaso nosotros no pecamos? ¿Tú y yo? ¿Yo no peco? No. Nuestro Padre Celestial también es paciente con nosotros y quiere que procedamos al arrepentimiento. El Señor no nos paga conforme a nuestros pecados, sino que por medio de Cristo nos colma de bendiciones. Pero esto no significa que nosotros, cuando hemos pecado, no tenemos que arrepentirnos. No. Que también hay algunos que piensan así. Pues yo soy cristiano, soy creyente, Cristo me ha salvado, su sangre me limpia de todo pecado. Conclusión, no tengo que arrepentirme de mis pecados. Sí, yo hago cosas malas, pero no hace falta que me arrepienta. Nuevamente, estas personas cogen textos de las Escrituras, lo malinterpretan y llegan a conclusiones erróneas, antibíblicas. El Señor a nosotros, a sus hijos, también justamente podría castigarnos o reprendernos. Sí, no nos envía al infierno. Pero podemos ser reprendidos, castigados por nuestros pecados. Sin embargo, Dios es paciente, longánimo. Longánimo significa muy paciente. Y el Señor no nos pondrá en el horno de fuego más de lo que podamos soportar. Confiemos pues en que Él nos probará y nos reprenderá en su justa medida y a su debido tiempo. ¿Para qué? Para que te arrepientas, hermano, de tus pecados. Para que tú y yo nos arrepintamos de nuestros pecados. Nos volvamos al Señor. Y no pensemos, como yo soy un hijo de Dios, ya todo está bien. No. Tenemos que examinarnos. Así que, mi querido niño, joven, adulto, debes saber que si Dios no te ha castigado por tus pecados, no es por falta de conocimiento, por falta de poder, tampoco es porque Dios no tenga la habilidad para enviarte un castigo por tus pecados. Sin duda alguna, tú aún no estás en el infierno porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Hay muchos criminales que en este mismo momento seguramente están siendo buscados por las autoridades y aún no los han podido pillar. No porque no quieran encontrarlos, sino simplemente porque no pueden. Las autoridades dependen mucho de otras personas y de otras cosas para poder hallar y condenar a estos individuos. Pero Dios no depende de nada ni de nadie para castigar a un pecador. Con un solo golpe de su omnisciencia y omnipotencia puede deshacerse de todos sus enemigos para siempre. Pero,
por su gran paciencia, aún no lo ha hecho, porque Él quiere perdonar y salvar. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos. ¿Por qué Dios es paciente para con todos? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Concluyo ya con algunas aplicaciones prácticas. Primera aplicación: no menospreciemos ni abusemos de la disposición perdonadora de Dios. Esto es para todos nosotros, todos los que estamos aquí. No menospreciemos ni abusemos de la disposición perdonadora de Dios. Muchos pecan y se entregan a sus pecados diciéndose: bueno, Dios es un Dios perdonador, yo voy a hacer esto, de todas formas, al final el Señor me perdonará. O como he escuchado yo de algunos y de algunas personas que dicen ser creyentes: a ellos que tengo que hacer esto, que Dios me perdone. O sea, tú sabes que eso está mal, sabes que Dios no lo quiere, sabes que Dios te podría castigar por ese pecado. Eso desagrada a tu Salvador. Pero es que quiero hacerlo, o tengo que hacerlo, y que Dios me perdone. ¿Cómo que Dios te perdone? Esa es una actitud muy mala. No abuses de la disposición perdonadora de Dios. Y si este es tu caso, si estás abusando de la disposición perdonadora de Dios, tiembla, porque estás en grave peligro. Esta es una de las peores clases de pecadores, ya que aquello que debería ablandar sus corazones, la disposición perdonadora del Señor, lo están usando para su propio endurecimiento. Creen que por el hecho de que Dios es un Dios perdonador, les va a pasar por alto algunos de sus pecados y no les va a pedir cuentas. Al Señor le importa el pecado. A ti a lo mejor no, pero a Dios sí le importa el pecado. Si hemos transgredido su santa ley, debemos ir inmediatamente a confesar nuestros pecados y arrepentirnos delante de Dios. Él está siempre dispuesto a recibir y a perdonar a todos aquellos que se humillan, vienen arrepentidos y humillados delante de su presencia, confiando que serán perdonados por medio de Cristo, por el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. No pienses, como algunos creen erróneamente, que la sangre de Cristo me limpiará automáticamente de mis pecados, así que no hace falta que pida perdón. No. Si hemos cometido algún pecado, tenemos que confesarlo, arrepentirnos y pedir perdón al Señor. Si hacemos esto, sabemos que Él es fiel y justo para perdonarnos. Mi querido hermano, joven, niño, cualquiera que me esté escuchando, no retrases el arrepentimiento, el pedir perdón por tus pecados. No lo retrases. ¿Tengo tiempo? ¿Soy joven? Bueno, a lo mejor no soy tan joven, pero bueno, me encuentro fuerte y tengo salud y tengo fuerza. Ya me arrepentiré, ya pediré perdón. Tampoco ha sido tan grave lo que he hecho. Y empiezan las justificaciones, ¿no? No retrasemos la confesión y el arrepentimiento para otro día o para otro momento. Tiene que ser ya, ahora. El que Dios tenga una disposición perdonadora no significa que podemos pedirle perdón cuando queramos, como queramos y cuando a mí me parezca. No. Tiene que ser inmediatamente. Hermanos, digo esto para que lo recordemos y lo apliquemos. Si hemos pecado,
Os voy a poner un ejemplo. Si hemos pecado contra el Señor en nuestros pensamientos o en nuestras intenciones, y pueden venir malos pensamientos, por ejemplo, y estamos en nuestro trabajo, o estamos haciendo esto, o aquello. Ay, Señor, estoy muy liado, estoy muy liada. Ya le pediré perdón al Señor esta noche, ya esta noche, dentro de 5 o 6 orillas. No, hermano. No. Nuestra mente, nuestros corazones, en ese momento. No tiene que ser una oración muy larga. Pedir perdón al Señor. Humillarnos delante del Señor. Inmediatamente. Segunda aplicación. Demos gracias a Dios por su misericordia. Dice la versión de la Biblia de las Américas en el Salmo 136, versículo 1. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Aquellos que somos sus hijos, aquellos que hemos experimentado el perdón de Dios en nuestras vidas, debemos darle muchísimas gracias por su disposición perdonadora, por su gran misericordia. Y darle gracias al Señor por esto también. Tercera aplicación, debemos continuar orando por almas perdidas. Si nosotros sabemos que nuestro Padre es un Dios perdonador, entonces no debemos desalentarnos ni desanimarnos en la oración por los impíos. Dice la Escritura que su brazo no se ha acortado, no se ha hecho más corto para salvar. Claro, como ya lleva, ¿cuánto tiempo de historia lleva la humanidad? No sé, 5.000, 6.000 años. Pues ya Dios, antes sí perdonaba mucho, pero ya no perdona tanto. No, eso no es así. Su brazo no se ha acortado para salvar. El Señor sigue siendo amplio en perdonar. Hermanos, no pensemos, bueno, aquí en Málaga ya, ¿quién va a ser salvo? La gente está endurecida, no quiere saber nada de Dios. Bueno, así estabas tú, y yo también. Entonces tenemos que seguir orando y testificando a las almas perdidas. Testificando a las almas perdidas, orando por ellas. Testificando a los incrédulos, orando por ellos. Hay que seguir, con ánimo. No desmayemos, hermanos, continuemos clamando al Señor por almas perdidas, que Dios tenga misericordia de ellas, que Dios les perdone sus pecados. Si el Señor ha hablado a tu corazón en esta tarde, si Dios, por su Santo Espíritu, ha hablado a tu corazón y te ha mostrado tus pecados, que eres un pecador, ve inmediatamente a Cristo. Cree en Él de todo corazón, para que seas salvo. Ah, muy bien, pastor, vale. Cuando llegue a mi casa, no. Cuando llegue a tu casa, no. Ahora, cuando termine el culto. Cierra tus ojos, clama a Dios. Claro. Tú no sabes si vas a coger el coche y vas a llegar a tu casa. ¿Y si mueres antes de llegar a tu casa? Y Dios es amplio en perdonar. Dios es muy misericordioso. Y el que viene humillado, en fe, creyendo en el Señor Jesucristo, arrepentido verdaderamente de sus pecados, confiando en Cristo, el Señor no lo echa fuera. ¿Tú has creído en el Señor Jesucristo? Pero yo no te perdono. No. Eso no lo hace Dios. Los que en verdad confían en su amado Hijo, el Señor Jesucristo, en la obra que Él hizo en la cruz, para pagar por nuestros pecados, Dios los perdona. Dios los salva. Qué bueno y misericordioso es el Señor. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre Santo, Dios eterno, alabamos tu precioso nombre y te damos las gracias por esta palabra que tú nos has traído, que habla a nuestras mentes, a nuestras conciencias. Oh Señor, Dios Santo, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de aquellos entre nosotros que no te conocen. Obra con poder en sus corazones.
Señor, clamamos a ti esto en el nombre y por los méritos de Cristo, para el avance de tu reino. Amén, Señor.